Bien, hermanos, vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Malaquías, capítulo 3, verso número 13. Malaquías, capítulo 3, verso número 13. Vamos a continuar con nuestra serie, ¿Cómo se mancha la adoración a Dios? Este es el tema número 12 de esta serie. Tema número 12. Y vamos a entrar a este tema que se titula Palabras violentas, parte número 1. Palabras violentas, parte número 1. Vamos a estar analizando en este tiempo algunas cosas que están manchando la adoración a Dios, que sin duda tal vez las hemos escuchado. Pero en este primer tema vamos a empezar a analizar qué es esto. Y la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a empezar a analizar algunas de estas cosas que se han metido, como por decir, yo decreto, rechazo toda maldición a mi vida. A ver, repite conmigo, rechazo la pobreza. ¿Ah? A ver, dilo conmigo, rechazo, reprende al diablo. Ese tipo de cosas son palabras violentas, porque muchas radican en que tú no necesitas a Dios. O sea, es que yo decreto bendición para mi vida y decreto bendición para mis hijos. Si así fuese, ¿para qué requieres a Dios? Si nada más con decretarlo, tus hijos van a estar bien bendecidos. Es una palabra violenta, porque queremos que a Dios haga lo que yo quiero. Ese tipo de cosas son palabras violentas, pero las vamos a analizar la próxima semana. Hoy vamos a analizar cómo llegamos a eso, porque hay un proceso para llegar a eso. Recuerden que esto que se está diciendo es para el pueblo de Israel, y en dado caso sería para nosotros. ¿En qué? En que podemos llegar a un punto de pensar así. Y créanlo que yo creo que todos, o la mayoría de nosotros, hemos pensado así, como ahorita lo vamos a leer. Malaquías 3:13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjate cómo están pensando, ¿eh? Están diciendo básicamente, los que no van a la iglesia, los que se portan mal, les va mejor que los que sí van. ¿Cuántos no hemos pensado de esa manera? Que como que antes me iba mejor. Que como que siento que mi vecino, que es re malo, ¿eh? Casi yo pienso que vende droga, le va mejor que a mí. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, hermanos, nuestros razonamientos comienzan a ser necios y comenzamos a ser puramente terrenales, puramente humanos. Y primero vimos la semana pasada que los israelitas ya veían el dar a Dios pues como un impuesto, ¿no? Un impuesto. ¿Cómo es un impuesto? Pues cuando, por si los que trabajan en empresas o los que trabajan en gobierno, te llega tu papeleta o tu cheque y ya llega descontado los impuestos. Que por el ISR, que porque tienes seguro social, que porque respiras, ¿verdad? Tienes un impuesto, y un impuesto porque tienes 4 prendas de ropa cuando nada más son permitidas 3, y bueno, impuestos que a veces ni conocemos, ¿verdad? Pero bueno, entonces ellos empezaban a pensar que el dar a Dios era un impuesto.
O sea que pues tengo que hacerlo, tengo que cumplir. Así como dice el Chavo del 8, sin querer queriendo, pero pues lo tengo que dar. Tengo que dar el 10%, ya sin querer queriendo, pero lo tengo que dar. Pero bueno, tengo que ofrendar, porque bueno, es como un impuesto. Y Dios les dice, ustedes me han robado, y ellos se sorprenden y dicen, ay, ¿por qué dices que yo te robé? Si yo te estoy dando lo que es tuyo, ¿no? Pero si tú vas a decir, Señor, chécale las listas, y vas a ver que yo soy el más cumplido de todos. Pero ahora vamos a ver otro punto, el cual ellos habían llegado, y es que hoy el creyente y aún el servidor le viene a la mente, y es que ser como los demás es mejor que vivir para Dios. Ese es el pensamiento que viene. O sea, como que estoy dedicando ahorita mi domingo y hay otros que se quedan a descansar, que ni siquiera vienen, que ni siquiera se esfuerzan, me están pidiendo trabajos extras, ¿verdad? O sea, yo estoy estudiando el instituto y aparte pues tengo que enviar otras cosas y eso es tiempo y como si yo lo tuviera y no sabe que tengo otras cosas que hacer y que esto ya parece una prisión y no sé qué tanta cosa. Y hay varios aquí que yo conozco que pues ni estudian, es más, ni al instituto se metieron y pues, ¿cómo es posible? Hay que ser todos justos, todos coludos, todos rabones, ese tipo de cosas. El pueblo rechaza a Dios porque sus bendiciones de Dios no coinciden con el concepto egoísta y materialista de bendición. Qué difícil, hermano, miren, qué difícil le resulta al ser humano aprender a apreciar las cosas desde la perspectiva de Dios. Qué difícil le resulta al ser humano aprender a apreciar las cosas desde la perspectiva de Dios. Tal vez para Dios eres muy bendecido, pero para tu perspectiva no lo eres. Eso es lo difícil. O sea, tal vez para Dios te ha dado mucho a ti y a mí. Pero tal vez desde mi perspectiva, eso no es verdad. Y eso es lo difícil aquí. Y cuando no tenemos esa perspectiva de Dios, hermanos, vamos a ser muy violentos con lo que hablamos. Y tengamos cuidado ahí. Porque si hablamos cosas que no, recuerden que con la vara que miden, serán medidos. Eso ténganlo bien presente. Porque la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Y a veces ponemos una medida muy alta. Y a veces la vida da vuelta. Y ahora te toca a ti ser medido y no te va a gustar esa medida. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de una manera un poco soez. Entonces, cuando hemos abandonado la verdadera adoración, nos volvemos muy materialistas, hermanos, muy materialistas. Ojo, yo no estoy diciendo que no se necesite el dinero, es obvio que sí. Llegamos a un centro comercial y no le vamos a decir, es que Dios te bendiga y pues deme el kilo de jamón. Pues no, es obvio que las cosas cuestan. Y más ahora, suben de mayor precio. Y entonces, ahí es donde está el problema. Y es que empezamos a pensar que dedicarle tiempo a Dios, dedicarle tiempo al estudio y dedicarle tiempo a la instrucción de la palabra no paga nada valioso. Y empezamos a pensar que de Biblia no como. ¿Has oído gente así? Es que la Biblia, es que a poco la iglesia me va a dar de comer. Ten cuidado con tus palabras. Ten cuidado con tus palabras. Porque si no vas a comerte las hojas de la Biblia. Pero tú piensas que Dios te va a abandonar. Ese es ser un convenenciero y ser un hombre de poca fe. ¿Verdad? O sea, hay que tener cuidado con lo que hablamos. Eso es lo que ha pasado ahora. Como el cristiano se deja llevar por el tener, entonces poniéndolo en esa perspectiva, la adoración, el servicio y el tiempo dentro de la congregación no tiene mucho valor. No tiene mucho valor. Y créanme lo que está pasando. Ok, hay congregaciones que no cerraron, pero hay congregaciones que cerraron y ahora que les vuelven a permitir abrir, hay muchos congregantes que ponen en la balanza si tiene valor ir a la congregación. Ya lo ponen en la balanza, como si tiene valor ir a la congregación. Entonces le pregunto, ¿vas a ir a la congregación? ¿Te vas a congregar? Es que
como que no sé, ¿cómo que no sabes? Es que la verdad, o sea, como que, pues no sé, como que hay muchas, entonces ya empiezan a pensar si tiene valor ir a escuchar la palabra. Y la comparan con otras cosas que tal vez pudieran tener para ellos más valor. Entonces, también viene otro razonamiento. Cuando nos hemos apartado de la verdadera adoración, hermanos, empezamos a pensar que Dios no trata a la gente de manera equitativa. ¿Por qué Él tiene y yo no? ¿Por qué a Él sí le dan y a mí no? ¿Por qué Él no se enferma y yo sí? ¿Por qué Él tiene trabajo y yo no? Entonces, empezamos a pensar así. Empezamos a pensar que Dios es injusto. Y que Dios, como no hace nada cuando alguien comete algo malo, entonces está de su lado. Empezamos a pensar así. Y no solo de Dios, pues hasta de las mismas autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué la autoridad no hace nada con esa persona si ve qué mala es? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y empezamos a razonar de esa manera. Por decir, voy a poner ejemplos bíblicos. Por decir, ¿cómo es posible que un Dios justo haya permitido que su siervo Nabot fuese apedreado a muerte y le fuere despojado de sus posesiones a manos de Jezabel? Si Nabot, o sea, vamos a ponerlo así, en un punto de justicia, Nabot era mejor que Jezabel. ¿Por qué Dios dejó que Jezabel lo matara? Eso es injusto. O sea, ¿por qué Dios no hace nada? A ver, ¿por qué permitió que Saúl persiguiese a David cuando David ni la debía? ¿Por qué lo permitió? O sea, ¿por qué dejó que David fuese perseguido, fuese humillado? ¿Por qué? O sea, qué injusto es eso, ¿no? O sea, ¿dónde está Dios? Y podemos mencionar varios casos. El caso más grande, Jesucristo. ¿Por qué permitió el Padre que su Hijo fuese maltratado, pisoteado, ofendido, escupido, escarnecido y no hizo nada? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué dejó que se salieran con la suya? Entonces podemos mencionar varios casos donde la justicia brilla por su ausencia. Pero la manera de actuar de Dios sigue siendo diferente a la nuestra. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, eso entiéndanlo bien. El hecho de que en Dios no actúe como yo quiero, no quiere decir que Dios no va a actuar. Óiganlo bien, Dios no va a actuar para que tú estés contento. De que, ay, Señor, gracias, defendiste mi causa, alabado sea, Señor. O sea, ¿tú piensas que Dios lo hizo por eso? Para que tú estés, ay, no, sí, Señor, es que ya sabes cómo me trataba esta gente, no, pero yo la bendecía en mi corazón, ajá. Puede ser que no veamos la justicia, hermanos. El pecado nunca es justo, el pecado nunca es justo. Siempre va en contra de la justicia de Dios, pero eso no quiere decir que Dios sea injusto. Nuevamente, repito esa frase. Qué difícil le resulta al ser humano aprender a apreciar las cosas desde la perspectiva de Dios. Qué difícil nos resulta. En verdad, nos resulta muy difícil. Así que yo se los digo por experiencia. O sea, resulta muy difícil ver que las cosas suceden y pensar que eso es injusto. Veamos un pasaje para analizar un poco más a fondo este punto. Que fue desde ese tiempo, que ha sido muchos tiempos y que seguirá siendo algo que viene a la mente del creyente y del que quiere caminar rectamente. O sea, esto no es algo nuevo, hermanos, esto es algo que sigue adelante. Mira, vamos a ver Ezequiel capítulo 33, verso número 10. Vamos a leer este pasaje. Yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Voy a leer este pasaje, palabra de Dios para todos. Ezequiel capítulo 33, verso número 10.
Quiero que vean este pasaje como Dios lo dice. Dice aquí, Ezequiel, capítulo 33, verso número 10, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Así que, hijo de hombre, dile al pueblo de Israel, ustedes han dicho, somos culpables de crímenes y pecados, nos estamos pudriendo en ellos, ¿cómo viviremos? Diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí y así tenga vida. Pueblo de Israel, vuélvete a Dios, aléjate del camino de maldad para que no mueras. En el versículo 12. Hijo de hombre, dile al pueblo, la honestidad del bueno no lo salvará cuando cometa una falta. Asimismo, la maldad del perverso no hará que caiga si cambia su mala conducta. El bueno no escapará del castigo cuando peque. Imagina que le digo al bueno, morirás. Tal vez el bueno pensará que la justicia que antes practicaba lo salvará, así que empieza a hacer el mal. Si eso sucede, no se tomará en cuenta su justicia y morirá por el mal que hizo. Ahora, imaginen que le digo al perverso, ciertamente te vas a morir. Pero él cambia su conducta y empieza a hacerle el bien. Puede ser que devuelva lo que él robó a los pobres. Tal vez pague todas sus multas. Tal vez deje de hacer el mal y empiece a vivir de acuerdo a las leyes que dan vida. Entonces ese vivirá y no morirá. No se tomará en cuenta suya ninguno de sus pecados. Debido a que empezó a hacer el bien, ciertamente vivirá. Y tal vez tu pueblo dirá, la forma de actuar del Señor no es justa. Ya les dijo que si el malo se arrepiente y se vuelve, va a vivir. Y si el bueno de repente cambia y dice, no, pues ahora ya no dejo de ser bueno, ahora voy a ser malo, ahora me vale todo, ese va a morir. Entonces dice el pueblo, es que eso no es justo. Dicen ellos, es que eso no es justo. Dice, tal vez tu pueblo dirá, el versículo 17, la forma de actuar del Señor no es justa. Así que se empezarían a comportar mal. Si el bueno deja de hacer el bien y empezar a hacer el mal, morirá por sus malas acciones. Y si el malo se avergüenza de sus maldades y empieza a hacer el bien, entonces vivirá por sus buenas acciones. Así que, pueblo de Israel, la forma de actuar de Dios es justa, porque Él juzgará a cada uno por sus acciones. Para ellos no es justo, porque si el hombre piensa que toda la vida debe comportarse así, y todos quisiésemos que así fuese. O sea, que el bueno siempre fuese bueno, pero no sucede así. Y analícenlo bien, no sucede así. El hombre en algún punto de su vida se desvía. ¿Por qué? Porque es pecador. Tiende a lo malo. O sea, tú analiza tu propia vida. ¿Siempre fuiste bueno? ¿Siempre hiciste lo correcto? ¿Siempre pensaste bien? Creo que no. Entonces, ¿qué es lo que me espera a mí? Pues si te arrepientes y te sometes a Dios, Dios te va a salvar y te perdona. No, pero es que eso no es justo, porque Él debe perdonar a los que siempre han sido buenos. Bueno, es que esa es tu perspectiva. Pero aquí no importa lo que tú creas, aquí importa lo que Dios dice. Eso fue lo que le estorbó a Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Dios le dice que vaya a Nínive, y Nínive era una ciudad siria. Y él no quería ir, porque no quería que se arrepintieran, lo cual pasó. Jonás llegó, les predicó y se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó. Entonces él se enojó. Entonces le dice Dios, ¿por qué te enojas? Dice, es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que los perdones si son bien malos. Y Dios le dice, bueno, ¿qué no es ese el punto de la predicación? ¿Que la gente se vuelva? ¿No es el punto de que el hombre reconsidere lo que está haciendo? ¿No es ese el punto? Pero Jonás no lo aceptaba, porque pensaba que Dios es injusto. ¿Cuál sería entonces la respuesta a todos estos razonamientos que salen?
es que yo siento que Dios es injusto. Y la respuesta sería, no, te equivocas, Dios es justo. Y tal vez a mi forma de pensar, eso no es justo. A mi forma de ver, eso no es correcto. Pero lo que importa es que Dios es justo. Dios es justo. Eso que jamás se te olvide. Entonces, ¿por qué se ve mucha injusticia en el mundo? Eso es porque el hombre es pecador. Y el hombre siempre se quiere salir con la suya. Siempre. En todos los ámbitos, hasta en la misma iglesia. Por eso ha habido tantos escándalos. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe gobernar. El hombre no sabe gobernar. No hay gobiernos perfectos, hermanos. No hay. Aún los países de primer mundo son gobiernos gobernados por hombres que son imperfectos. Entonces regresamos a Malaquías. Vamos a analizar ese pasaje. Voy a leer ese pasaje otra vez. Malaquías 3:13 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, el Señor dice, ustedes han hablado muy mal de mí. Y luego preguntan, ¿qué es lo malo que hemos dicho? O sea, eso es como que ellos murmuraban. Así como que estaban en sus casas, ya sabes, lo típico, ¿no? En sus casas tomando un cafecito y hablando mal de Dios. Pues, ¿sabes qué? Como que chole, ¿no? O sea, entonces, cuando Dios los confronta y les dice que a ustedes están hablando mal de mí, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Yo? Me confundes. Y tal vez Dios les dice, ¿sabes que hablaste de mí? Mira, esto has hablado de mí. Lo mal que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. No sirve de nada. Ustedes han dicho, ¿qué hemos ganado con servir a Dios? Con andar como de luto ante Él. ¿Qué hemos ganado? O sea, ¿qué tengo que diga yo? No, sí, pues Dios me bendijo. ¿Sabes quiénes hablan de esa manera, hermanos? Así hablan aquellos que han empezado a perder la fe y están en peligro de apostatar. Así hablan. Aquí la palabra violentas viene de una palabra hebrea que significa ser fuerte, significa fortificar, reparar, atar, significa ser valiente. Pero aquí póngalo en un sentido malo. O sea, es una gran valentía hablar de Dios así. Es una gran valentía. Para lo malo, pero lo es. Voy a citar algunos versos, ahí anótalos. Voy a citar algunos versos. Y ahí anótalos donde se encuentra esta palabra. Por decir, Deuteronomio 11:8. Ahí anótalo. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. Ahí está esa palabra hebrea. Y entréis y posáis la tierra de la cual posáis para tomarla. Y para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Quiero que se den cuenta de este pasaje. Deuteronomio 11 está hablando de las bendiciones que van a venir si guardas tú la palabra. Entonces, ¿qué es lo contrario? Estar en contra de la palabra. Y cuando estás en contra de la palabra, te vuelves muy valentón, pero te vuelves valentón para lo malo. O sea, como que piensas que tu razonamiento es muy válido y razonas de una manera tal vez filosófica, pero errada. Entonces, es interesante encontrar esta palabra aquí en las bendiciones de la tierra prometida. Y veamos, les dice que guarden los mandamientos para que sean fortalecidos, es decir, tengan esa valentía para combatir lo que había en esa tierra. ¿Quiénes había? Los cananeos. Otro versículo más, Deuteronomio 31:5. Deuteronomio 31:5 dice, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará.
Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo el Israel, esfuérzate y anímate. Esa palabra, esfuérzate, es la palabra hebrea que se utilizó para violenta. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Nuevamente, encontramos esta palabra en la entrada a Canaán. Y se le dice a Josué que se esfuerce y se anime. Ahora viene otra vez esa pregunta, ¿esforzarse en qué? ¿O es como decimos aquí los mexicanos? Échale ganas. Échale ganas. ¿Ah? No, échale ganas. Échale producto de gallina. ¿Ah? Así muchos dicen. ¿Será eso? No. O sea, ¿en qué hay que esforzarse? ¿Qué decía el pasaje anterior? En la palabra. Hermanos, estudiar la Biblia no es sencillo. Si fuese sencillo, todos lo harían. No es sencillo. O sea, disponerte para estudiar, para hacer un resumen, para hacer un manual, para sentarte y escuchar una clase, no es sencillo. Porque precisamente a ese momento que va a empezar la clase, que tú quieres estudiar, que te quieres sentar a escribir, precisamente en ese momento hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que tú tienes que ver y que tú tienes que solucionar. Y sí, hermanas, yo no les digo, que hacer siempre van a tener. Y la casa, siempre para su parecer, siempre va a estar sucia. Siempre. Siempre. Pero te diría como Cristo: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, y solamente una cosa es necesaria, y María ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué dijo Jesús allí? ¿Que nunca hiciera qué hacer? No, es que tienes que tener un tiempo para huir de Jesús. Los quehaceres siempre van a estar, problemas siempre vas a tener. Siempre, eso grábatelo bien. O sea, si tú dices, es que yo voy a estudiar de Dios, yo voy a estudiar en el instituto cuando ya tenga mi vida bien acomodada. No, hombre, pues nunca. Llevas 100 años de tu vida arreglándola y nunca puedes. No, pues nunca vas a hacerlo. Entonces, ¿en qué debía esforzarse Josué? En la palabra. Debía esforzarse en la palabra. Eso lo confirma en el libro de Josué, cuando Moisés muere, Josué capítulo 1, y entonces le dice, esfuérzate y sé valiente. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué? Solamente esfuérzate y sé valiente para cumplir y guardar todas las cosas que yo he mandado. O sea, guardar la palabra de Dios, hermanos, requiere un esfuerzo. Hay que esforzarnos mucho. O sea, llevar un buen matrimonio no es sencillo. No es sencillo. Ser un buen hijo no es sencillo. ¿Por qué? Porque tú ves al hijo de enfrente que le manotea a su mamá, que le pega y tiene una computadora mejor que tú. Y tú dices, pero si él le pega a su mamá, ¿por qué él tiene y yo no? Tú ves al otro, al Pipiris Nice, que trae nave, ¿verdad? Trae nave, trae ruedas. Y yo no, yo ando a patín. Pero ese es bien arrogante, es bien grosero. No puede hablar 10 palabras porque de 10, 8 son peladeces. Y yo que trato de andar más o menos, o sea, no digo que soy perfecto, pero pues trato de honrar a mis padres, pues no tengo nave. Eso es como que se me hace injusto. Porque tenemos el punto de pensar que el que hace bueno le tiene que ir mejor, y al que hace malo le tiene que ir mal, y a veces lo vemos y no es así. Entonces, esforzarse para agradar a Dios no es sencillo. No es sencillo.
Entonces, hablar fuertemente o violentamente contra Dios es estar lleno de otra cosa que no son los mandamientos de Dios, es estar perdiendo el objetivo que es Cristo. Los israelitas veían a esos mismos cananeos, a los babilonios, a los egipcios, a los filisteos, a los moabitas, aquellos pueblos a quienes en el pasado habían conquistado, a quienes en el pasado ellos los habían subyugado y ahora los consideraban mejores, los consideraban más afortunados y los consideraban más bendecidos que ellos mismos que conocían al Dios vivo. ¿Así consideras tú? O sea, ¿consideras que los corruptos, los paganos, los que andan en la hechicería, los que andan fraudeando, son mejores o están en una mejor posición que tú? Que dices, no, pastor, es que si supiera, pues no, o sea, yo vivo al día. Yo vivo al día, o no, pastor, es que la verdad, o sea, yo quiero comprar algo a mi familia, pero no me alcanza. Y pues la verdad siento que eso es injusto. Bueno, eso es lo que sientes tú. Pero vamos a verlo a la manera de Dios. Ese es el punto. Que nos cuesta tanto verlo a la perspectiva de Dios. Entonces, ¿por qué eran violentos con Dios? Porque solo era algo externo. Pero en su interior querían ser como sus enemigos. Porque a su manera de ver, ellos les iba mejor que a ellos mismos. Entonces, esa es una consecuencia de manchar la adoración, hermanos. Que empezamos a querer ver la iglesia o queremos que la iglesia sea como el mundo. Y eso es ser violentos contra Dios. ¿Por qué? Porque decimos que la manera de Dios es anticuada. Yo he escuchado eso y eso es una otra palabra violenta. ¿Sabes? Dicen, la iglesia debe evolucionar. Yo he escuchado a veces que dicen así. La iglesia debe evolucionar porque si no evoluciona, se va a vaciar. Esa es una palabra violenta, porque estamos diciendo que las cosas que Dios ha implementado de cómo llevar la iglesia son anticuadas y son inútiles. Imagínate la criatura queriéndole enseñar al Creador. Imagínate, qué falta de respeto. Analizo este verso número 14. Entonces han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor que nos sentimos apenados por lo que hacemos? Te voy a decir algunas cosas acá. Sin duda, el mundo entero quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no las busca a la manera que Dios especifica. Sí, si yo pregunto al mundo, ¿quién quiere las bendiciones de Dios? Pues todos. Ah, bueno, pero hay que decirles, ¿quieren las bendiciones de Dios? Sí. ¿Quién está dispuesto a guardarse del mundo y para Dios? Espérame tantito. Yo quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero dejar la vida que llevo. ¿Te das cuenta? Todo el mundo quiere las bendiciones de Dios, pero no las busca de la manera que Dios especifica. La gente quiere estar en el juego, pero inventa sus propios reglamentos. Define sus límites y define sus metas. ¿Cómo ves? Los israelitas no entendían que el verdadero servicio a Dios no consiste en asistir a los actos de culto público, sino en una vida totalmente dedicada a Dios dentro y fuera del templo, en la casa y en la calle. Esa era la verdadera adoración. La verdadera adoración, hermanos, no es lo que venimos a hacer aquí por 2 horas o 1 hora y media. Eso debe ser parte de tu vida. Pero la verdadera adoración consiste en cómo vives tu vida las 24 horas. En eso consiste.
Muchas veces el problema que tenemos en este punto, hermanos, es que ya no amamos a Dios y entonces el servicio lo vemos como un lugar donde acumulo puntos. Y si serví el domingo, entonces toda la semana me tiene que ir bien. No funciona así. Tampoco purgas pecados, Así de que imagínense, ¿no? Yo sirvo en los Ujieres y entonces esta semana, pues no sé, le robé 10 pesos a mi mamacita querida, ¿no? Le robé 10 pesos. Entonces dije, no, ¿cómo purgo los 10 pesos? No, hermana, coordinadora, déjeme lavar las jergas. Nunca las lavo, pero déjeme lavar para que purgue el pecado. ¿Será así? ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que hacen los católicos de que se arrodillan y se latigueaban ellos mismos por mi culpa? ¿Qué diferencia hay? Solamente que la diferencia es que él utiliza un látigo. Pero es el mismo pensamiento. El servicio no es para eso. Y en otro punto donde pensamos que Dios es injusto. ¿Qué pasa con aquel que Dios lo llama al ministerio y a tu punto de vista él no se merece? Ahí piensas que Dios es injusto. ¿Cuántos no piensan así? No, es que él no se merece en el servicio, es bien hipócrita. Te voy a decir algo. Cuando tú dices, es que es bien hipócrita, yo te diría, pues hay lugar para uno más. Claro que la iglesia está llena de hipócritas. Sí, o sea, ¿quién lo va a negar? Pues claro que sí. Pero nadie se va al cielo por no ser hipócrita. Se va al cielo por creer en Cristo. Ah, entonces cualquiera. Tampoco estoy diciendo eso. Pero tienen que entender que el servicio no es algo que se gana. El servicio es algo donde Dios te llama. ¿Y a quién llama Dios? ¿A quién llamó del sicómoro? ¿Quién era Zaqueo? El hombre más hipócrita. Porque Zaqueo era un publicano. ¿Sabes quién era un publicano? Un cobrador de impuestos. Era un judío que se había pasado a los romanos. Y que se vestía de un uniforme romano y cobraba impuestos a sus hermanos. Pues qué hipócrita. Es el más hipócrita. Y Jesús le dijo, desciende y vamos a tu casa, porque hoy voy a hablar contigo. Y la gente murmuraba, así como tú y como yo, de que no, pues no se lo merece, hipócrita. No, si supiera. Dios es injusto con eso, porque yo debería estar allí. Por eso no estás. Aguas con lo que decimos. Aguas con las palabras que vertimos. Porque tú estás diciendo que Dios es injusto. Bueno, esa es tu manera de ver. Me encuentro muchas veces no razonamos conforme la palabra, razonamos conforme a mi experiencia. Tienes que entender que no estoy desechando tu experiencia, pero hay muchas cosas donde tu experiencia no funciona. Ya, otra cosa donde vemos injusto. En la escuela donde van tus hijos, pues obviamente tú en tu corazón sabes que tu hijo es el mejor. ¿Y qué pasa cuando está la obra y a tu hijo no le dan el papel principal? Es injusto. Porque mi hijo es el que más sabe mejor hablar. Mi hijo es el que más sabe exclamar las cosas. Y no lo pusieron a él. Y pusieron al otro niño ese que pues se le lengua la traba. Eso es injusto. Bueno, esa es tu manera de ver. Porque tú dentro de tu corazón tú sientes, y no lo niego, que tal vez tu hijo es el mejor, ¿sí? Pero debes de ser objetivo. ¿Qué dice Dios? Entonces, el problema que tenemos es que en este punto, hermanos, es que ya no amamos a Dios. Y entonces el servicio lo vemos como un lugar donde acumulo puntos. Y cuando no sucede así, de que si me porto bien, me va bien, decimos, Dios es injusto. Entonces aquí hay tres cosas que voy a mencionar. Tres cosas de cuando hablamos de esta manera. Número 1, que no somos conscientes que nosotros también somos pecadores.
Murmuraban de Zaqueo y decían, es que Jesús entró a comer con un publicano. Y Jesús al salir dijo, este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino por los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los... Y Jesús también les dijo, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque los fariseos tenían entendido que los que son buenos iban al cielo y los que son malos se van al infierno. Y también a veces tenemos esa parte, ¿no? O sea, como que, ¿por qué vas al cielo tú? A ver, si yo te dijera, ¿por qué vas al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Porque eres bien bueno? O sea, habría que analizar, ¿bueno en qué sentido? No, la respuesta es, y Jesucristo mismo lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Dónde se menciona ahí los justos? Es que no funciona así. Y varios predicadores lo han dicho, yo lo digo también. En el cielo nos vamos a encontrar gente que ni te imaginas. Que vamos a decir, ¿tú aquí? El mataviejitas, el mocha orejas, el hombre que tú escuchabas que golpeaba a su esposa en la casa de al lado, y está ahí en el cielo. No vamos a decir eso, porque ya tenemos una mente renovada. Pero tú dirías, ese es injusto. ¿Y quién va a estar allá abajo? Allí en el infierno. Pues varios papas, ahí van a estar. Canonizados y todo, y van a estar allí rostizándose. Eso sí, sería injusto, ¿no? Porque, pues a mi punto de vista, eres bien justo. Sí, pero no se llega al cielo por eso. Se llega al cielo por la fe. Porque el justo, por la fe, vivirá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si tú lees Romanos 1 y 2 y 3, te vas a dar cuenta que todo está bajo pecado. Todos son malos, todos se han desviado, todos no conocen a Dios, todos han hablado malas palabras, todos han pensado mal de otro, quieren matar, quieren destruir, todos. Entonces, ¿cómo se llega al cielo? La respuesta es por la fe. Nadie se va a ganar el cielo por ser bueno. Pero es que tenemos ese concepto. Este que es bueno se va al cielo. Este que es malo se va al infierno. Y en un punto dado sería así, pero al final no funciona de esa manera. Esa no es la perspectiva de Dios. Y lo ves en la Biblia, hasta en Apocalipsis capítulo número 21. Cuando tú ves que está el juicio del gran trono blanco, dice, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las obras que habían ellos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no fue hallado en ese libro fue lanzado. ¿Cómo se llega a escribir ahí? Por la fe en Cristo. Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Así funciona. ¿Y Dios es injusto? No. Lo injusto es que nosotros querramos juzgar y no ver el pecado nuestro. Y si eres que Señor es injusto. No. Injusto es que tú no veas todo el panorama. Número 2. Negar o negarnos a creer a Dios y cuestionarlo y contradecirlo. Y cuestionarlo y contradecirlo. Por cierto, otra palabra violenta que yo he escuchado.
de este hombre que tiene nombre de billete. Sacó el verso. ¿Usted sabe lo que se llama la simonía? La simonía viene de un pasaje cuando se acuerdan que Pedro se confrontó con un hombre llamado Simón el Mago. Entonces dice que al ver los milagros que el Espíritu Santo hacía por medio de los apóstoles, él quedaba atónito y él dijo: les ofrezco dinero para que me den ese poder y yo también lo haga. Y le dijo Pedro: tu dinero perezca contigo, porque no pones la mirada en las cosas del cielo, sino en lo terrenal. Entonces, este hombre se atrevió a decir que Pedro lo condenó. Dice, no le condenó que le diera dinero, sino que él quería hacer que quería ser milagrero. Si él hubiera dicho, te ofrezco dinero para nada más tenerlo, Pedro no le hubiera dicho nada. Le dije, esa es una palabra violenta. Porque está diciendo que el Espíritu Santo se puede comprar. Y está tomando a Dios como un mercader. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, ¿quién si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O quién si le pide agua le dará una serpiente? Dice, así también vuestro Dios le dará el Espíritu Santo a quien Él se lo pida. No dice a quien le ofrezca dinero. Esa es una palabra violenta. Pero muchos, amén, 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 amén. Recuerden lo que dice la palabra en 2 de Juan. Aquel que le diga a uno de esos falsos bienvenido, se hace partícipe de sus malas obras. Cuidado, hermanos, con ese tipo de cosas. Número 3. Ya nomás tengo 5 minutos. Son lentos, número 3, son lentos para aprender, ya que siguen cometiendo el mismo error. Y vamos terminando. Versículo número 15. Vamos terminando aquí. Ahorita, como les dije, en esta primera parte estamos analizando el por qué son violentos. La semana que viene vamos a estar analizando algunas de estas frases violentas. Ya te dije algunas, pero vamos a estar analizando otras. Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Traducción viviente. Dice, de ahora en adelante llamaremos benditos a los arrogantes, pues los que hacen maldad se enriquecen, y los que desconfían de Dios, a que los castigue, no sufren ningún daño. Guardar los mandamientos de Dios no les proporcionó ningún beneficio, ni tampoco su penitencia cuando no los cumplieron. Hicieran lo que hicieran, siempre se sentían perdedores. Y hermanos, codiciar la felicidad de otras personas es fatal para tu confianza en Dios. Codiciar la felicidad de otras personas es fatal para tu confianza en Dios. Siempre para ti el campo del vecino es más verde que el tuyo. Siempre. Estás en una casa, tienes un jardín y el jardín del vecino es más bonito que el tuyo. Siempre. Y al decir que no son bendecidos, que son bendecidos los que hacen mal, es que ellos de alguna manera no se atrevían a ser como ellos, pero los envidiaban. Pero hermanos, debes de entender que cuando Dios deja que la gente se salga con la suya, en realidad se trata de una forma de juicio. Te lo vuelvo a repetir. Cuando tú ves que un hombre hace algo malo y no le pasa nada y parece que se sale con la suya, en realidad es una forma de juicio. ¿Sabes por qué? Porque esa persona que hace algo y que parece que se sale con la suya, ¿tú piensas que se arrepiente? No, no se arrepiente, sino que él piensa
que puede hacer más cosas y no pasará nada. Se vuelve más arrogante, se vuelve más impulsivo. Pero, ¿qué es lo que no ve aquel que piensa de esta manera? Eso. Dios es paciente con los pecadores. No nos fulmina en el momento mismo de pecar. ¿Por qué? Porque su deseo es darnos tiempo para el arrepentimiento y para ser perdonados. Pero su paciencia conlleva un riesgo. ¿Cuál es? Que puede llevarnos a pensar que el pecado no tiene importancia y que otros crean que saldrán impunes por la misma transgresión. Entonces voy terminando y voy puntualizándolo aquí. Es triste ver cristianos que se están amargando por esta forma de pensar. Tú no te compares con nadie. No te compares con nadie. Eso es lo que te está amargando la vida. No te compares con nadie. De que, es que porque él tiene un coche y yo no. Porque él tiene una casa más grande y yo no. Porque sus hijos van a esa escuela de paga y los míos no. No te compares con nadie. Sé feliz con lo que tienes. Porque por ese tipo de actitudes tú no obtienes más. Porque si no puedes con lo poco que Dios te da, mucho menos podrás con más. Tienes que aprender a dejar de compararte con otros. Deja ya esa vana manera de pensar. A muchos creyentes les resulta más difícil cuando más hayan tenido que sacrificar. O sea, yo sacrifiqué más y parece que otros tienen más éxito que yo. Es que yo dejé mi trabajo en las cumbres. Yo dejé mi negocio por servir a Dios. Es que yo abandoné ese trabajo que me pagaban muy bien por servir a Dios y siento que no tengo de regreso lo que sacrifiqué. Entonces, hermanos, compararnos con otros nos conducirá al descontento o a la arrogancia. No te compares con otros. Tú eres tú. Y si Dios te ha querido dar eso, qué bueno. Y si no te lo ha querido dar, qué bueno. ¿Y te puede dar más? Sí, te puede dar más. Recuerda a David. ¿Qué le dijo a David? Yo te saqué de detrás de las ovejas y te hice rey sobre mi pueblo y te libré de la mano de Saúl y de la mano de los filisteos y te di su casa y sus mujeres y su dinero y te di honra y te glorifiqué. Y más te hubiese dado si no hubieras dudado de mí. Yo te invito a que cuando salgas hagas este ejercicio. Ponte a analizar qué es lo que Dios sí te ha dado. Porque siempre nos enfocamos en lo que no tenemos. Que pues obviamente son muchas cosas, ¿verdad? Pero ponte a analizar ahora en lo que sí Dios te ha dado. ¿Y sabes qué? Dios te va a decir, y más te voy a dar si tú eres fiel. Deja de compararte con otros. Ve lo que yo sí te he dado. ¿Qué es lo que te he dado? Ok. Señor, yo quiero esto. ¿Me lo puedes dar? Sí, Dios te lo puede dar. Pero no es cuando tú quieras. Compararnos con otros nos conducirá al descontento y a la arrogancia. Es un planteamiento insano de la vida, hermanos. Y siempre nos conduce a la infelicidad. Siempre. Porque mira, si escogemos a gente que tiene más que nosotros, nos hará insatisfechos. Y si elegimos a quienes tienen menos, podemos pecar de vanidad. Las comparaciones son odiosas, hermanos. Las comparaciones son odiosas. Vamos a terminar con ese pasaje, Mateo capítulo 20. Y vamos a terminar con ese pasaje. Mateo capítulo 20, verso 1. Y vamos a terminar con ese pasaje.
Entonces, hermanos, ¿por qué vienen palabras violentas? Porque me comparo con otros. Porque trato de entender con mi mente terrenal lo que Dios está haciendo. Y me cuesta mucho. Entonces llego a la conclusión de que Dios es injusto. Y ahora vamos a ver aquí. Pero a veces, o sea, ¿te has puesto a pensar que hay gente que no merece perdón? ¿Te has puesto a pensar en eso? A mí me pasó apenas en una película que vi. Era de un hombre, de estos hombres, pues, de los años 50, 40. Ya sabes cómo eran esos hombres, eran muy escrupulosos, muy así como que, a mí háblame de señor, muchacho. Sí, ¿qué? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, a mí háblame así. Y que la mujer le levantara la voz, era un pecado. Pero este hombre en esta historia, un hombre así, muy duro, pero sale con que tiene un hijo con otra mujer. Y luego, en tu punto humano, sale la impotencia. Yo cuando vi eso, y él se justificaba, es que mujer, pasó lo que tenía que pasar, ¿qué quieres que haga? Que lo esconda, que lo fulmine. Y la mujer le dice, es que yo dediqué mi vida a ti. Yo te entregué los mejores años de mi vida y tú me pagas así. ¿Pero qué quieres que haga, mujer? O sea, y yo me puse a pensar y dije, este hombre no merece perdón. Fíjate, en mi punto humano, no merece perdón. Murió este hombre y la mamá decía, ahora, es que tu padre fue un gran hombre. Y yo sentí enojo. Porque creo que eso es injusto. ¿Te das cuenta? Creo que eso es injusto. Y a mi manera de ver, mía, a mi manera de ver, ese hombre merece el infierno. La pregunta es, ¿y si se arrepintió? Si se arrepintió y creyó en Cristo y toda la cosa, ¿a dónde va a ir? Ah, pues va a ir al cielo. Eso es injusto para mí. Porque yo tengo esa impotencia de decir que este hombre se pasó de la raya. ¿Te das cuenta? Es que esa es mi manera de ver humana. Y si ya me voy a la Biblia, hay cosas que no las puedo entender porque me cuesta entenderlas. Pero por eso te digo, en el cielo nos vamos a encontrar a gente que a mi punto de vista no merece estar ahí. Mira lo que dice. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Fíjate lo que dice, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Vamos a poner así, que empiecen a trabajar a las 9 de la mañana, tendría que terminar a las 5 de la tarde. Entonces a los primeros les dijo a las 9 de la mañana, vayan a mi viña, y a esa hora, y todo lo que trabajan de la jornada es un denario. O sea, un denario era el salario mínimo. Y va a otros y los encuentra a la 1 de la tarde. Y les dice que vayan a su viña a trabajar. Y encuentra a otros a las 3 de la tarde. ¿Cuánto van a trabajar? Pues 2 horas nada más van a trabajar, ¿no? Y les dijo, y también a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ya, versículo 6, y saliendo cerca de la hora 11, salió a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, y págales el jornal. Y comenzando desde los postreros hasta los primeros, o sea, primero los que fueron contratados hasta el último. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron
que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué dice ahí? Murmuraban contra el padre de familia. ¿Por qué murmuraban? Porque ellos en su manera de ver era injusto. Porque yo trabajé más. Ellos nada más trabajaron 2 horas o 1 hora y recibieron un denario. Y yo trabajé todo el día y recibí un denario. Pero al principio de la parábola, ¿cuánto habían quedado? ¿No habían quedado eso? Fíjate lo que dice el versículo 12, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y las han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él responde, dijo a ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? ¿No cerramos el trato así? No, pues que sí. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? A ver, Señor, es que no es justo. No es justo esto y el otro. Bueno, yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. Pero yo combine contigo esto. Y no estamos hablando aquí de posesiones, estamos hablando aquí de la salvación. Porque dice el reino de los cielos es semejante. O sea que va a haber gente en el cielo que a lo mejor no tuvo una vida cristiana tan larga como la tuya. O que no soportó tantas cosas como tú. O sea, yo tuve que, ay Señor, tú tuve que soportar en la iglesia que murmuraran de mí, que me juzgaran, que me dijeran el aleluya, el monje loco, el sacerdote, que me dijeran la limpiapisos, que me dijeran, ¿cómo se llama? La enseña señores. O sea, me dijeron un buen de cosas, señores. O sea, yo creo que yo merezco más. Hay gente que tal vez no. Y vamos a estar todos en el cielo. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Primeros porque muchos son llamados, más pocos. Sí, tú soportaste eso. Pero hermanos, las comparaciones son odiosas. Pero ahora yo me comparo con otros, por decir, con los cristianos en Oaxaca o en Chiapas, que dice que apenas los hicieron comerse la Biblia, los obligaron porque los persiguen. Yo digo, Señor, yo sufro, pero te digo, no es compararse. Estos hombres se compararon con los últimos, sintieron injusticia. Pero a la verdad, ellos habían convenido todo el día por un denario. ¿Entiendes? O sea, dejemos de compararnos, hermanos. O sea, si tú te comparas siempre con tu vecino, pues él siempre está mejor que tú. Pero no sabes cómo está su casa. No lo sabes. Recuerden que el mundo vive de fachadas. Obviamente afuera te van a dar la mejor cara. Sí, es lo que tienen que hacer. Pero no sabes si su matrimonio está completamente destruido. No sabes si viven con una pena dentro de sí, y cuando salen afuera pues tienen que sonreír, pero por dentro se están muriendo. No te compares con otros, compárate con Cristo. ¿Cómo? Señor, tengo que crecer más, voy a esforzarme más para no hablar contra ti palabras que tal vez no entiendo todavía. Hazme entender, pero a veces hablar sin entender no es muy bueno. Entonces, cuidado, hermanos, no vaya a ser que estés a punto de caer en algo que puedas lamentar. Esa es otra consecuencia de no renovar la mente, y es que empezamos a pensar como los del mundo. Y hermanos, esa clase de pensamientos siempre va a traer insatisfacción e infelicidad. No te compares con otros, tú eres tú. ¿Y Dios tiene bendiciones para ti? Sí, si eres fiel. Si eres fiel. Si tú guardas los mandamientos, si tú andas conforme a lo que Dios te dice, de cierto bendecirás tu camino y las bendiciones te alcanzarán. Y bendito serás en tu entrar y en tu salir. Y todo te irá bien. ¿Por qué?
porque obedeces a Dios, porque buscas de Dios. Si el de al lado no quiere obedecer, bueno, Dios también se ajustará con él. ¿Tú quieres bendición? Bueno, búscalo a la manera que Dios ha dicho. No a tu manera, a la manera que Dios ha dicho. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar.